Informe especial, casas hechizadas en Mendoza, la segunda parte. Mucha repercusión tuvo la primera y hoy te contamos la segunda parte de estas casas hechizadas, lo que sucede aquí en Mendoza. Desde ya le contamos a la gente que la primera parte de este informe especial está en nuestro canal de YouTube, Replay Contenidos. Allí están todas las entrevistas de No Culpes a la Noche y específicamente la primera parte de casas hechizadas. Obviamente vamos a introducir en la segunda parte que tiene que ver con todo el material que queda afuera. Un material imperdible, un material que no te puedes perder porque vas a conocer en primera persona lo que sucede aquí en Mendoza. Ya te podés comunicar con nosotros, @NSN Canal 9, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Nuestro WhatsApp 261-600-6600, 261-300-1600. En un rato, habitación por habitación de esta casa hechizada, de esta casa enferma. Y ya desde ya queremos agradecer la cantidad de mensajes que nos llegaron, que a mucha gente le sucede esto. Recordá que nuestro mensaje por WhatsApp es confidencial, que podés contarnos tu testimonio. Y ahora sí voy a saludar a ellos, a Luis Guardia, parapsicólogo. Luis, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo. Un gusto verte. Un gusto, como siempre. Y Eyen, también historiador, también investigador de hechos paranormales. Sí, buenas noches. Buenas Un noches. poquito. Buenas noches, Eyen. La verdad es que todos quedaron impactados, ¿no? Desde el capítulo del viernes y que todo el mundo dijo, claro, sucede. Y lo estamos reviviendo acá. Y después, obviamente, empezamos a desarrollar casas, hechos. Cuando nos referimos a casa es como una estructura, pero realmente puede pasar en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Finca, galpones, fábrica, oficinas, estudios. Y después nos vas a contar también un poco cómo es sanar, porque vamos a ver esta parte, pero también cómo es sanar, porque mucha gente dice, esto me sucede a mí. Bueno, ¿cómo se sana esto? Okay. ¿Cómo se sana o no se sana? ¿Me tengo que ir de mi casa? ¿Tengo que irme de esa casa? Vamos a desarrollar la tercera parte de este informe especial. La primera y la segunda la realizamos el viernes. Esta es la tercera parte de una nota imperdible. Lo que sucede aquí en Mendoza. Casas enfermas, casas hechizadas. Mira. Estamos en una de las habitaciones en las que han sucedido cosas y quiero que me cuentes justamente qué es lo que ha pasado acá. Bueno, esta habitación, la característica tiene que cuando vos estás acá, que estás con la pieza totalmente oscura, estás un ratito, pasa un rato y empezás a escuchar gruñidos. Un gruñido en particular que viene desde alguno de los rincones de la habitación y que te obliga prácticamente a irte de acá al momento. ¿Un gruñido como de un perro o algo más? Algo más grande que un perro, pareciera. O sea, algo que realmente te intimida y te empuja a que te vayas lejos de acá, que no permanezcas en el lugar. Por ahí de vez en cuando se escucha uno que otro ruido, pero la característica de esa es el gruñido fuerte ese que horrible. Vamos a hablar de gruñidos, ¿no? Algo que marcó. Cuando se refiere a gruñidos, ¿a qué se está refiriendo Luis? Digo, ¿estos espíritus se comunican o intentan de comunicarse a través de gruñidos? Hay diferentes formas de manifestaciones que se llaman. Pueden ser gruñidos, gritos, frases, ruidos que hacen. Sí, hay diferentes formas y maneras. No sabemos bien el porqué, pero se manifiestan. O sea, de una forma u otra tratan de hacer notar su presencia. También tratan de generar un descontrol y un miedo, ¿no? Que bueno, hay personas que realmente lo sufren, lo padecen y entran en esos estados de histeria que realmente hace que la gente se empiece a descontrolar, a enfermar psicológicamente, mentalmente y también a veces orgánicamente, ¿no? Imagínate que hay momentos que pasan días o noches enteras sin dormir. Entonces es grave. Fuerte. Digo, cuando hablamos de gruñidos, me imagino que los espíritus, o me imagino que se comunican de distintas maneras. Totalmente. Una de las maneras es el gruñido. ¿Quiere decir algo esto del gruñido? Digo, es lo mismo que te pregunté al principio, pero esta vez me refiero a ¿qué se diferencia el gruñido de otros sonidos? ¿Por qué gruñan algunos y otros se comunican de distintas maneras? La forma diferente de la comunicación psicoespiritual o espiritual tiene que ver con simbolismo tal vez, ¿no? Con forma de manifestarse, es decir,
El gruñido o ese tipo de gruñido que a veces se asemejan obviamente a algún animal, Ajá. que suele verse mucho en las posesiones demoníacas, sobre todo, es porque muestran una forma de fuerza, de respeto hacia ellos, ¿no? Y por ende miedo a todos los que están presentes. Realmente bastante tétrico el tema, cuando se producen estos tipos de gruñidos. Gruñidos igual a estar enojados. Quieren manifestar un supuesto, enojo, una por supuesto. bronca, un... Sí, es eso, es un enojo, ¿no? Es como cuando le haces algo a un perro, por dar un Claro, ejemplo, y te empieza sí. a gruñir, o sea, la cosa está mal. La Vos cosa está sabés mal. que, Sí. creo que no lo cuenta él, dice que estaba la abuela, ya enferma, en esa habitación, y le dice, calla el perro, por favor. Y va Roberto y le dice, ¿qué perro? Si no hay nadie. Hay un perro que está gruñendo hace rato. Eso fue también un poco antes de morirse. O sea, que no solamente es Roberto el que sentía ese gruñido en Sino esa la abuela. habitación, Ajá. sino toda la familia. Toda la familia. Ajá. Que bueno, que él en el programa pasado, la habitación donde yo te dije que había dejado el celular Sí. grabando y sentía esa interferencia ahí. Sí. Pero sí, la abuela lo sintió un poco antes de morirse. ¿Y esto es normal, Luis? Digo, que todos lo sientan, que todos los habitantes de una casa sientan el ruido. No, No. no. Hay personas que por un estado de sensibilidad o sensitivos, Ajá. algunos tienen la capacidad de ver, sentir y oír, y a otros les cuesta. No quiere decir esto que con el transcurso del tiempo, que se están manifestando estas cosas, Sí. llega el momento que casi toda la familia o las personas que están presentes lo sienten. Pero los primeros que lo sienten son las personas más sensitivas. Eso también está estudiado. Hay estadísticas que marcan ese tipo ¿Qué? de estudios o manifestaciones que hacen que, bueno, sea todo paranormal, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de Jen que habitó esta casa, no sentiste ningún tipo de ruido, sino esa cosa de grabar y algún sonido muy Sí. extraño, pero que no llegaste a definir si era ruido o no. No, era una interferencia muy clara, porque de 5 minutos de audio, un par de segundos así muy clarito que fue como si algo se acercara Sí. al celular. Bueno, no sé si él en programas anteriores ha explicado lo de la psicofonía. Sí, sí. Bueno, daba la impresión de que si hubiese tenido un equipo mejor y no un celular, creo que hubiese captado en esos segundos una psicofonía. Y esto de, ¿por qué lo relacioné con Jen y con la casa? Porque digo, ¿se manifiestan únicamente a los habitantes o a la gente extraña, porque él es ajeno a la casa, también? No, hay personas que les ha tocado ir a un lugar sin querer, a visitar a un amigo, qué sé yo, en fin, etcétera, y han visto y han sentido perfectamente este tipo de manifestaciones, ¿no? Ajá. Como se les llama. Bien. Son manifestaciones. A mí Roberto me contó varias historias de amigos. Me dice que una O sea, vez... externos de la casa. Sí, que tenía un amigo que no le creía, Sí. que no le creía nada, entonces en un turno, bueno, en el trabajo de él, le toca trabajar de noche, entonces este compañero va y se queda mientras Roberto había ido al trabajo y dice que a las 2 de la mañana lo empezó a llamar desesperado para que le abra, para que lo venga a buscar, que lo saque de la casa ya. La persona esta nunca contó qué es lo que le pasó cuando lo dejaron encerrado, pero según lo único que explicaba era que lo dejaron encerrado, pero que nunca más habló del tema. O sea que las cosas que vivió en ese ratito de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana han sido muy fuertes, le han generado muchas cosas a tal punto de no querer hablar del tema. Por eso digo, en esa casa en particular no solamente le pasan cosas a los que habitan, Sino también a... sino a todos. Después otra que él, bueno, en la sala de ensayo, Ajá. estaban ensayando, él se va adelante a la parte de adelante de la casa y él le dice al amigo, espérame acá, ya vengo. Cuando se da vuelta tiene al amigo atrás. Y le dice, ¿qué pasó? Estaban en la pieza y cerraron la puerta del ropero de repente. Ah. O sea que también afecta a la gente que va. Que va. Y esto de las imágenes que estamos mirando, esto de la humedad, ¿no? De las paredes que parecen viejas, digo, más allá del cuidado, ¿no? Siempre cuento que hay personas que tienen humedad en la casa e intentan pintarla, intentan arreglarla y nunca soluciona esto. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Algunas marcas, ¿no? Intentos de refacciones, vemos ahí obviamente material, se ve que intentaron refaccionar la casa y no pudieron. ¿Esto también se debe o está relacionado a los hechos paranormales? Totalmente. Ajá. O sea, las casas que son afectadas, infectadas, hechizadas, en fin, etcétera, por este tipo de fenómenos,
siempre empiezan a manifestarse y verse roturas, un deterioro en la casa que va en aumento. No hay forma a veces de mantener la casa limpia, Ajá. se llenan de telarañas. Es. O sea, hay muchos, los aparatos electrodomésticos, el sistema eléctrico empiezan a fallar. O sea, hay un montón de cosas que hacen que empiezan a mostrar paulatinamente de que hay algo feo, ¿no? No importa el nivel social de la persona, claro. Ajá. O sea, a mí me ha tocado ir a lugares de clase alta, por así decirlo, con casas espectaculares, por así decirlo, y realmente hay lugares en la casa donde se manifiestan los hechos que se destruyen, se rompen, aparecen manchas de humedad, que es uno de los factores. El sistema eléctrico, como dije, la pintura se empieza a descascarar, roturas en el techo, filtraciones, o sea, hay un montón de síntomas, por así decirlo, que hace que están mostrando de que hay algo, sí o sí. Mostrando, manifestando de que hay algo. Vamos a... Wow. O sea, esto lo que estamos viendo es por primera vez en la televisión de Mendoza, donde una persona se presta para dar testimonio. Obviamente que aclaramos, si vos te enganchaste ahora por primera vez, que es un nombre ficticio el de Roberto, porque resguardamos su identidad y obviamente tuvimos que distorsionar un poquito la voz, porque tampoco obviamente se puede, porque nos pidió y arreglamos eso. No es fácil hablar de esto acá en Mendoza, porque después, bueno, te marcan, porque después no quieren ingresar a tu casa. Y ya le agradecemos a Roberto, si nos está mirando, desde ya agradecemos por esta predisposición. Vamos ahora sí a la siguiente parte. Vamos. Estamos en la segunda habitación donde acá vivió cosas tu hermana. Sí, sí, sí. Acá es donde pasaron un calvario de mi hermana, que fue cuando dormía acá le agarraron, le sostenían los pies, sentía que como que le movían la cama. Aparte que se veía una sombra que pasaba por la ventana acá de esta pieza hacia la pieza al lado todo el tiempo. Así que por eso es que ella dejó de dormir acá y se mudó un tiempito a mi pieza. Pero sí, no, esta pieza fue ocupada muy poco tiempo por todo lo que pasaba. Y también me dijiste que se sentían personas arrastrándose. Sí, exactamente. Por ahí sentías por la galería que venía alguien arrastrándose, sentías como las manos golpeaban el piso y un cuerpo que se arrastraba, incluso entrando a la pieza y vos no veías a nadie, hasta el punto de que llegaba hasta abajo de la cama. Era muy feo porque no veías qué lo que era, pero sí podías escucharlo cómo se arrastraba y cómo llegaba hasta donde estabas vos. Wow. Esto de sostener los pies, digo, hemos escuchado y mucha gente, las cuales nos han escrito a través de WhatsApp, a través de las redes, hablan de esto, ¿no? De que sostienen, ¿no? O que le sujetan los pies o que se manifiestan de alguna manera donde vos sentís que te tocan, ¿no? Estos espíritus. Sí. Me imagino que esto puede llegar a ser así, pero lo que a mí me sorprende es cómo algo que no vemos físicamente tiene tanto poder sobre nosotros, a tal punto de sostenernos, de agarrarnos, de llevarnos, de arrastrarnos, de arrastrarnos, de pegarnos. Sí, sí, sí. ¿Por qué qué explicación tiene? Si la tenemos, digo. Sí, si sí hay una explicación. Eso se maneja a un nivel cuántico, a un nivel de energía. Ajá. La energía toma formas o maneras distintas en esta área y hace que no se materialice propiamente dicho, pero no quiere decir que no exista. No sé si soy claro en esto. Sí. Es decir, por ejemplo, hay ciertos factores que se manejan a nivel energético donde vos no los ves, No. pero existen y aparecen, ¿no? Es como decía un poeta, el viento no se ve, pero existe, se siente. Se siente, claro. ¿No? Entonces, esto es algo parecido, por así decirlo. Y esta condensación de energía hace que a veces todos estos factores se puedan materializar a través del contacto o haciendo daño a la persona. Hay muchos registros de eso. Personas que han sido lastimadas. Pero eso es como, a ver, Luis, intento entender. Esto sería como, yo estoy pasando, digo, yo espíritu, estoy pasando el mundo de los vivos, estoy trasladándome, porque cuesta entender que algo que no veo físicamente me esté agarrando, me esté atrapando, me esté moviendo. Sí, es tal cual. O sea, es así. O sea, esa manifestación, condensación energética, Ajá.
que en algunos casos y bajo cierto estado, hoy en día, gracias a la ciencia, a través de filmaciones, guía gráfica, espectrometría de masa, en fin, etcétera, se ha podido detectar el helio, sistemas de cambio brusco de temperatura. Sí. O sea, hay lugares donde se han visto estos espíritus. Que también cabe aclarar algo muy importante, que estas manifestaciones, por así decirlo, estos espíritus, Sí. a veces son amorfos. O sea, no es que tengan la Bien. forma de una persona, de un Bien, ser bien, vivo. A veces tienen una forma totalmente amorfa que pareciese ser una nube, ¿no? Por dar un detalle. Sí, sí. Bueno, mucha gente que se manifiesta el diablo, Satanás, o como quieran llamarlo, dicen muchos que es eso, ¿no? Que es una cuestión amorfa, ¿no? Que no tiene como forma. Sí. Digo, algunos testimonios, gente que vio espíritus Sí, malignos, sí, no sí. le encuentra como una forma. Hagamos una diferencia. A ver. Con todo respeto, Sí, recién sí. veía ahí en la presentación Sí. casas diabólicas o Sí. fenómenos diabólicos. Sí. No. No, entre preguntas lo pusimos, Luis. Claro, eso no es. Perfecto, No es tranquilo. diabólico. No es Ajá. diabólico. Para que la gente no se Ajá. sugestione tanto, digo. Bien. Y, Por eso y nosotros lo pusimos de manera... las materializaciones de los Sí, espíritus. lo pusimos eso sí. de manera... Hechicería o brujería, pero no es diabólico. diabólico. Nosotros lo pusimos en forma de pregunta, Luis. Está bien, está bien. Obviamente. No alcancé a ver el signito. No, no, perdón. sí, no, lo pusimos en forma de, si lo podemos Perdón, poner perdón. Gaf, ahí lo Perdón. pusimos en forma de pregunta, porque justamente era para trasladar. Estamos hablando de, porque mucha gente relaciona casas... diabólica. claro, esta vez, Está. Ahí casas está. diabólicas en Mendoza con signo de pregunta. Sí, hay. Claro. Y también, No esta. ¿qué diferencia? Por eso queríamos entrar, porque mucha gente nos ha escrito y dijo, eso es una casa diabólica, ¿no? Entonces, hoy nos preguntamos nosotros también, ¿es una casa diabólica lo que estamos viviendo? ¿Qué diferencia hay entre una casa hechizada o enferma o una casa diabólica? La diferencia es el ver. potencial y la forma de manifestación. Bien. Eso es tremendamente distinto. O sea, Diabólico es mucho más fuerte. Hay cosas que se producen muchas o muchos fenómenos paranormales, desde poltergeist, cambio de temperaturas de ambiente, daño a la persona. Generalmente las casas que son diabólicas o están bajo el dominio, llamémoslo así, Sí. de Satanás, en fin, etcétera, la manifestación de los fenómenos es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte. Esto no es diabólico. Yo estuve ahí y No. doy fe que no es diabólico, para nada. No quiere decir esto que tanto la hechicería, la brujería No sean malas. no sean malas, o sea, es fuerte, tiene muchos niveles de trabajos. O sea, si tuviéramos que hablar entre una casa hechizada y una casa diabólica, la casa hechizada sería un nivel menos que la diabólica. Digo, no Totalmente. sucedían tantas cosas paranormales como una... Exacto. Yo fui una época a una finca donde había Sí. una casa y estaba todo poseído. Fue ¿Qué quiere terrible. decir todo poseído? Estaba todo tomado por una fuerza diabólica. Pero ¿cómo se Llamémosle manifiesta? Satanás o como le quieras llamar. Sí, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo lo ves vos? Se manifiesta a través de símbolos, se manifiesta a través de ruidos tremendos. Imagínate lo que era un galpón, Sí. de un tipo de los galpones de finca, ¿no? Donde se prendía solo un tractor, donde los ventanales de chapa se movían de una forma que no había viento, ruidos que se sentían adentro del galpón y la gente, yo fui con 7 personas, que podemos dar testimonio de eso, de esto hace muchos años, ¿no? Una finca muy grande y que realmente pasaron cosas estremecedoras. Bueno, y alcanzamos, que fue una de las pocas veces que alcancé a ver algo en uno de los callejones de la finca, que venían como 3 monjes o 3 sacerdotes llenos de cadena caminando. No lo vi yo, lo vimos 7. ¿Te imaginas que quedó el pasadero? Porque eran como las 2 de la mañana, estábamos todos ahí adentro y se sentía algo muy fuerte ahí. Eso es muy fuerte. Muy. Eso es tremendamente, no es lo mismo. Ellen, ¿te ha ocurrido, digamos, como investigador de fenómenos paranormales, de sentir algo así, de sentir que están, que te sujetan, que te golpean en alguna de tus experiencias? No, a mí la experiencia más copada que tuve, digamos, fue en Él Ushuaia. dice más copada. Nosotros estamos totalmente recagados y él dice, o sea, me encanta. Viste que depende de cada persona, ¿no? Hay gente que le fascina, es cierto. Cuando era mundo- chico tenía miedo. Cuando Ajá. era chico me daba miedo. Lo que pasa es que cuando era chico y me pasaban cosas, después de grande uno se pone a pensar si era sugestión, si es porque era chico, la verdad que no lo sé. Pero cuando me pasó de grande, lo tomé de otra forma. Me sorprendió más que asustarme.
Estaba con 2 amigos en Ushuaia, en una cárcel vieja, el Presidio del Fin del Mundo, que hoy en día es museo. Ajá. Hay un pabellón que no está restaurado Sí. y sentimos cómo se arrastraban cadenas. No, primero se escuchó un silbatazo dentro del pabellón y después cadenas arrastrándose por todo el pabellón. Wow. Ya tenía 17, mi amigo 18. Fue muy claro el sonido y duró bastante. Fue impresionante. Fue muy fuerte porque era el sonido muy claro. Lo que te quería agregar de la habitación esa Sí. era que la nena se iba a dormir y sentía como alguien, se ve que era un espíritu de alguien menor de edad, Sí. se le subía y le caminaba, le dibujaba el contorno del cuerpo caminándole al costado. Entonces la nena se despierta asustada, Sí. se va corriendo a la habitación de Roberto, que es la de la batería, Sí. y se acuestan los dos y la batería se empieza a tocar sola y se prende la radio y empieza a hacer Wow. interferencia. Esa fue una de las experiencias más fuertes, no sé si la contaba, me parece que no, pero esa pasó en la habitación esa, que después se trasladó a la otra, o sea, como que la entidad los persiguió hasta la otra habitación. Qué fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte, es muy delicado el tema. ¿Qué quieren decirnos? Digo, ¿por qué no están en paz? ¿Por qué no? Algo nos quieren decir. O sea, intenta que nosotros ayudemos, intenta que nosotros nos metamos en esto son espíritus que están encarcelados. Digo, yo te estoy hablando porque no me son espíritus libres ni espíritus No son buenos. libres. Entonces No. me parece que están encarcelados en un lugar, pero buscan algo a su vez de nosotros. Por algo se nos manifiestan. En algunos casos, en el mundo espiritual o espiritista, hay teorías muy diversas. Generalmente buscan la luz, que fue lo que más o menos aclaré, creo, en el programa anterior. Nosotros tenemos luz, ¿no? Y más los que somos buenos, ¿no? Tratamos de mantener una luz, consciente o inconscientemente. Estos espíritus, que generalmente, por así decirlo, son espíritus de seres fallecidos, bueno, indudablemente que en su vida ocurrieron situaciones, hechos, que realmente los llevó al estado en el que están, ¿no? Y cuando ven, en este caso, porque hay un detalle muy importante que destacar, que Jen va a corroborarlo también, que es el tema cuando yo le hago una serie de preguntas a Roberto Sí. antes de empezar todo esto, Sí. y esto lo quiero aclarar porque es muy importante, porque los que practicamos y estudiamos estos tipos de manifestaciones o la parapsicología en sí, nunca tenemos que perder la objetividad. Entonces, cuando yo le hago el cuestionario a Roberto, era para saber más o menos el estado psicológico de él, ¿no? Porque a veces una mente enferma la verdad. produce estos tipos Es de verdad. fenómenos. Sí. Eso hay que destacarlo. Pero volviendo a la pregunta inicial, Sí. los espíritus generalmente buscan la luz. Y a veces que, por ejemplo, la familia de Roberto era una familia muy normal, perfectamente normal, como cualquier otra, con sus virtudes Sí. y defectos, pero era donde había inclusive mucho amor. Y hay espíritus que a veces cuando se afianzan a un lugar, ya sea por su historia, porque ahí en el sector, en esa parte aparentemente hay una serie de historias, bueno, acá está el experto en eso, pero hay una serie de historias que quizás pues, se puedan llegar a corroborar o enlazar con esto. Y cuando ven una familia normal, donde se manifiestan estados de amor y, bueno, en fin, etcétera, y los espíritus se alteran. Los espíritus se alteran, ¿no? Palabra clave para desarrollar la última parte del informe especial. Recuerden que todas estas entrevistas están en nuestro canal de YouTube, Replay Contenido, ¿sí? Si no la querés volver a ver, si no llegaste, bueno, te vas a YouTube y allí está la primera parte de este informe y además todas las entrevistas. Llegó el momento de la última parte. Mira. Ahora sí, en la habitación en la que más cosas pasaron. ¿Me querés contar un poco? Bueno, esta es la habitación que tenía yo cuando era más chico, acá es donde dormía yo. Y bueno, para empezar, lo primero que me pasó en esta habitación es que se me apareció una persona sentada a los pies de la cama, algo muy grande. En el momento yo me asusté, lo pateé más fuerte que pude y no lo moví para nada. Después de eso, seguí durmiendo un tiempo más acá, vino mi hermana a dormir conmigo, estábamos los dos y se escuchaba que sonaban los instrumentos. Estos. Ajá, sí. ¿Qué es lo que se sentía? Esto. Sentía sonidos
así golpes al azar. De hecho, también por ahí estabas escuchando música y escuchabas algo disonante, algo que sonaba totalmente fuera de tiempo con el tema que estabas escuchando, y te acercabas a buscar el ruido y escuchabas, por ejemplo, esa guitarra, que esa es la que sonaba sola. Esto es como se escuchaba por ahí solamente ese ruido o golpes en la misma guitarra. No solamente fui yo el que lo escuché, sino también mi tío una vez se quedó a dormir acá y también escuchó que sonaba la guitarra. Tenía un ropero acá que una vez estábamos ensayando en la tarde y al guitarrista de la banda le golpearon la puerta desde adentro y le abrieron el ropero. No, las cosas acá por ahí, cuando estaba acostado, las cosas volaban desde una distancia considerable hasta el lado de la cama. Se mueven, por ahí muchas veces se mueven las cosas, se caen y cosas así. O sea, mucho, acá es donde más actividad se ha podido percibir. Bueno, la última parte, ¿no? La habitación más jodida, ¿no? Así, ¿no? La que más tenía manifestaciones. Vos sabés que en esa habitación, la segunda vez que fui, lo dejamos a Roberto en la batería Sí. y dejamos filmando media hora. Que se quedara solo. Nosotros nos fuimos y la cámara quedó. La cámara, o sea, le habíamos puesto play para empezar a grabar Sí. y después cuando fuimos a buscar la grabación no grabó nada. O sea, fue como que ese video desapareció. Raro. Eso, y lo otro que quería contar Sí. es que uno de los el camarógrafo que fue ahí al Sí. informe contaba Sí, que en esa habitación le costó hacer que de repente se le fue de foco la cámara. Que fue como raro, yo no entiendo mucho Sí. del tema, pero él dice que evidentemente fue muy raro porque en un punto como que dejó de hacer foco la cámara, fue raro, como que le hacía foco solo, no sé, él lo explicó bien. Sí. Pero Wow. esa fue, y después otra que no la cuenta ahí, que estaba ensayando. Sí. ¿Y te acordás la mancha que te mostré? Sí. Bueno, Sí. que parecía un viejo. Sí. Dice que estaban ensayando y desde la ventana del patio le grita. Le grita una persona mayor, adulta, un hombre, y les grita desde afuera. Y estaba toda la banda adentro ensayando, se pegaron un culete. Así que, digamos, con respecto a lo que hablabas antes de las agresiones, evidentemente lo que está ahí es agresivo. Total. O sea, es agresivo, al 100%. Esto de borrar, ¿no? Lo que decía Jen, de borrar, se borran las cosas, no aparecen las imágenes. ¿Qué? Es real. Es real. Sí, ¿Eso sí. porque lo borran a propósito? Sí. Ah, Sí, sí, o sea, a veces no quieren, por así decirlo, que se grabe o que se producen diferentes tipos de obstáculos. Cuando Sí. uno va a tratar de sanar estos lugares, también aparecen una serie de obstáculos y que cuesta a veces llegar al momento cúlmine, por así decirlo, de la sanación, ¿no? Y lo mismo ocurre con todos los aparatos que a veces uno dispone, en este caso cuando hay alguien que está grabando o filmando algo, para ver si, y no ocurre nada. corre nada. No queda nada. No queda nada que esté grabando, que se pueda grabar o sentir. Eso es muy común. Por eso también es muy difícil. Hay una parte, que no sé si sale en el Sí. informe, creería que no sé si él se acuerda, que yo voy caminando por el pasillo, me paro y le pregunto al Roberto si en ese lugar había habido una pelea, si había habido algún Sí. problema específico ahí en ese momento, que estaba, ¿cómo se llama? La periodista. Agostina. Agostina, Ajá, sí, sí. y estaba el camarógrafo también. Yo le pregunto a él si en ese lugar, que es la parte de la, pasaba como un pasillo. la galería, yo le pregunto si ahí en ese momento había habido una pelea. Y esto es muy importante destacarlo. Entonces él me comenta, hace memoria, me dice, sí, acá. Me le digo, porque yo siento, dos hombres que están peleando. Ah, mirá. Entonces me dice, sí, fue mi papá y mi abuelo. Que casi se pegaron, hubo un problema familiar grave. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de agresiones o este tipo de situaciones humanas, por así decirlo, a veces quedan en el ambiente. Es muy importante esto destacarlo.
este tipo de agresiones, de peleas, en fin, etcétera, a veces quedan plasmados. Eso entra en el área de la metapsíquica. A veces queda plasmada la materia o el lugar, se impregna de esta energía. Es increíble. Me llevas a lugares porque me quedo pensando en que, sin lugar a dudas, puede existir una dimensión paralela entre el pasado y el presente. Bueno, nosotros lo habíamos hablado, digo... Los mundos paralelos. Los mundos paralelos, esta cosa de en el lugar, Sí. volver, ¿no? Sí. Estas dos personas a pelearse, vos sentirlo, que estén Sí. ahí. Sí, sí, ¿Qué sí, de sí. esto? Es decir, de la dimensión paralela del pasado presente. Claro, la diferencia de esos hechos, Sí. llamémosle de mundos paralelos, Sí. como el que acabamos de explicar, es que no tiene nada que ver con la brujería y la hechicería. Nada que ver. Bien. Son simplemente manifestaciones que quedaron en ese lugar y que se plasmaron ahí. Uno lo puede sentir como agresión o puede percibir de que hay algo bastante oscuro, por así decirlo, pero no es lo que sucede en el resto de la casa. Perfecto. Nada más que lo que pasa es que son diferentes formas. O sea, el mundo espiritual, el mundo energético es infinito. Infinito. ¿No? Es muy difícil tratar de focalizarlo y tratar de llegar a una conclusión exacta. De hecho, no la hay. Online. No. ¿Se manifiestan más los ruidos que la visibilidad de estos espíritus? ¿Por Depende. Porque Bien. quien te habla muy pocas veces he visto algo. Sí he sentido mucho. Me han empujado, todas esas cosas. También me quisieron tirar Bien. por una escalera. O sea, O sea que acá podemos hablar de... hay personas que lo ven Sí, y otras que lo sienten. Y hay personas que ven y sienten. y que lo escuchan. Ah, totalmente. Vos sabés que, te lo cuento rapidito, Sí, no sí, te sí. quiero quitar mucho tiempo. No. El tiempo de ustedes. Esto pasó en Ushuaia, unos chicos, unos amigos míos se fueron a acampar, están armando la carpa, hacen el fogón, ahí Sí. en Playa Larga, en Ushuaia, y pasa un rato y viene un policía que apareció de la nada y les dice que está buscando a la hija, Ujú. porque la hija había desaparecido y les dice a los chicos que tengan cuidado, porque estaban persiguiendo con la policía a un tipo que era violador, que estaba llevando a las chicas a la playa y las abusaba ahí, las dejaba por ahí, bueno. El tema es que le deja el número, el policía, y se va. Y les dice, en un rato van a venir mis compañeros. Las chicas se asustaron un montón, los pibes también, entonces se fueron todos a la casa. Cuando llegan a la casa de donde habían salido, las madres les preguntan, Sí. ¿qué hacen acá si acaban de salir? No, que un policía, tal, y le dijo el nombre, sí. Ese policía se suicidó en Playa Larga hace como 2 años. No. Y así que el policía se había suicidado porque no encontraba a la hija. En un faro de allá. O sea Qué que loco eso. hablaron directamente con él. Sí. Se manifestó, Sí. habló, estaba con el uniforme y todo. O sea que... Eso mirá el entra- nivel de energía que pueden llegar a tener. Eso entra en el área de fantasmas, Ajá. que es otra cosa. Es otra área. Que lo tendremos que desarrollar en otro programa, el tema de fantasmas. El fantasma, fantasmogénesis, es algo que tiene una clasificación, inclusive, que está archi estudiado de fines de 1800 hasta nuestros días. En 1800, vos pensás en un instante que en el año 1856 se crea la Real Academia de Fenómenos Metapsíquicos en Londres, Inglaterra, que tiene un archivo que es una biblioteca gigantesca, donde pasaron todos los grandes científicos y investigadores del fenómeno. René Sudré, unos genios, todos médicos, ingenieros, químicos, que estudiaron todo lo que es el fenómeno de fantasmogénesis, hasta el día de hoy que se filma y se graba, ¿no? Lo vas a desarrollar en otro capítulo seguramente. Bueno, Voy a mandar un corte, sí, pero antes, o después, me dice, pero después, ahí está muy bien. Después nos vas a decir, Luis, cómo curar esto. ¿cómo no? ¿Y en qué caso nos tenemos que ir de la casa? ¿En qué caso, chau, nos tenemos que ir? No quiero saber nada con este lugar. Corte, ya venimos.